Hola, soy María del Pilar Salazar, profesora de Antropología Bíblica y Fenomenología de Religiones. Estás en Lecciones de Biblia y Ciencia, un espacio dedicado para quienes quieren aprender algo más de la palabra de Dios. Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestros Jesucristo y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y ciencia. Vayamos un poquito más adelante, mire esta fecha, desde 1965, Oparín. Hay muchos interrogantes que se comienzan a esclarecer ya para esta época. Y bueno, vale la pena aclarar que Darwin como tal nunca dijo la expresión que el hombre viene del mono, eso es cierto. Pero sí dijo algo que es muy similar, que podríamos llegar a tener un antecesor común o similar con los primates inferiores. Es casi lo mismo, pero pues debemos darles crédito porque hay personas que pelean porque Darwin no lo dijo de manera textual y parece que sí, de textual no lo dijo, pero la insinuación es clara. En cambio, sí, Oparín es mucho más directo. Oparín, ¿qué plantea? La vida surge en un océano primitivo. Ese océano primitivo permite el desarrollo de unas sustancias conocidas como los famosos coacervados de Oparín. ¿Sí? Estas sustancias que él, no nos vamos a detener en todo lo que él podía plantear que tenían, ¿cierto? Pero sí en el concepto, que tengo unos coacervados muy sencillos, otros crecen, otros no. Algunos se van a desarrollar a través de ¿qué? Pues de millones de años y luego los que logran sobrevivir, porque pues obviamente hay un proceso evolutivo, adquieren la capacidad de dividirse. Esto suena muy lindo aquí, pero como lo que sabemos hoy es que para lograr esa capacidad de dividirse cualquier ser vivo debe tener ya material genético. Eso es una dificultad para el planteamiento de Oparín, pero en su momento pues nadie lo habla y se asume que lo que Oparín dijo es verdad, dando origen a los seres vivos más sencillos que luego evolucionan y desarrollan una estructura interna. Una vez desarrollada esa estructura interna, esta cada vez se vuelve más compleja y así se producen seres vivos unicelulares. Aquí vemos como ese concepto de que las bacterias, que son los más representativos de los organismos unicelulares, tal vez son organismos sencillos. Quien les habla es bacterióloga y 5 años estudiando y uno se da cuenta que realmente sencillas no son. Pero bueno, eso es lo que en su momento se pensaba. Y es más, se hacen unos saltos que son curiosos, que se pasa de unicelulares a pluricelulares como si fuera fácil el salto. Y uno dice, ¿y por qué las bacterias siguen siendo lo que son a la actualidad? Entonces, esos son interrogantes que vale la pena tenerlos en cuenta. Pero bueno, así resuelve la teoría, dice que primero se producen unos seres vivos unicelulares y estos seres simples, entre comillas, unicelulares, luego evolucionan a seres vivos con muchas células, o sea, pluricelulares. Bueno, este salto entre procariotes y eucariotes realmente sería, si hubiese sucedido, simplemente un milagro. Pero bueno, dejémoslo de ese tamaño. Más adelante iremos hablando con detalle de algunos argumentos. Y así se producen organismos que luego van a poblar la Tierra. Oparín resuelve esta primera parte de la teoría o de las dificultades que podía tener en cuanto al origen en el océano y ya después lo que se hace es que con el conocimiento de la época se incluyen
cada uno de esos aspectos o animales que, entre comillas, van evolucionando desde las plantas muy inferiores, algunos gusanos equinodermos en el Cámbrico, luego el Precámbrico con algunos anfibios que se vuelven luego los reptiles, y después en el Cretácico el máximo desarrollo de unos reptiles que se extinguen, surgen los dinosaurios, en el Terciario mamíferos. Y Oparín es muy directo, ahí sí hablar en el desarrollo o el surgimiento de unas especies de eslabones o monos hombres. Él dice que hacia el final del periodo aparecen hombres, pero mire, hombres parecidos a los actuales. Según él, todavía no son los que tenemos. Entonces, en Oparín vemos un poco más completo la idea que tenemos en el inconsciente de lo que es la teoría, bueno, en el consciente también, de la teoría evolutiva. Harold Urey lo que va a hacer es complementar un poquito de algunos de esos aspectos que merecían, ¿cierto?, un poco más de profundidad, como los plantea Oparín. Él reforma el concepto ya no del océano primitivo y lo introduce más bien como la famosa sopa orgánica o caldo primordial o caldo orgánico, más conocido realmente, y en nuestro módulo lo vemos como sopa orgánica, que tiene obviamente unos elementos naturales. Harold Urey lo que plantea es pues básicamente lo mismo, un origen en el agua. Bueno, aquí podemos hacer un pequeño paréntesis. Si usted le pregunta a cualquier químico, el hecho de unir dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, algo tan simple, requiere una energía impresionante, tan así que el ser humano no ha podido producir agua. Entonces, el solo agua ya es un milagro, pero bueno, démosles el beneficio de la duda. El agua, el metano, sulfuros, amoníaco y fosfatos, y si usted recuerda, todos son elementos inorgánicos. Y lo que se plantea es que surge. A mí me gusta hacerles énfasis a las palabras, simplemente surge, como si fuera por generación espontánea, surge la primer molécula orgánica con ilimitadas oportunidades. Entonces usted ve un salto de lo inorgánico a lo orgánico que tiene capacidad de generar vida, y más aparte no es cualquier molécula, es la supermolécula con ilimitadas oportunidades. Para mí, yo no sé, para ustedes esto es un milagro, pero pues muchos hombres de ciencia no son capaces de aceptarlo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, estos elementos luego van a constituir lo que más adelante se ve como los nucleotídeos elementales autoduplicables. O sea, ya empezamos a hablar de material genético, entonces, porque es que si yo quiero una supermolécula y entonces ya es autoduplicable, entonces yo ya necesito el código genético. Entonces, mire, entre este salto a otro milagro. O sea, realmente necesitamos una cantidad de condiciones, pero a veces nos las plantean como si fueran muy fáciles de darse en la naturaleza. ¿Y qué pasa? Estos elementos aprenden a acumular una cantidad de proteínas. Después de mucho tiempo surgen primeros organismos como virus. Bueno, hoy en día se sabe que los virus no son realmente organismos, son partículas de información que a través de mutaciones producen descendientes de mayor complejidad. Pero usted ve el mismo concepto, un salto de lo inorgánico al orgánico, de lo más simple a lo más complejo, y luego tengo yo descendientes de mayor complejidad. Stanley Miller, antes que plantear algo adicional, realmente lo que va a hacer es una comprobación y termina trabajando con Harold Urey, el anterior autor, ideando una especie de máquina o hacen una simulación, ¿cierto?, donde van a tener todos esos elementos que, entre comillas, pues pueden dar, ¿cierto?, todo el origen a la vida. Lo que hacen es pasar todos estos elementos y tratar de comprobar que esa sopa orgánica se puede dar. No me voy a detener en cada uno de los aspectos, solo les puedo comentar que después de mucho y con harto y arduo trabajo, logran recuperar solo una mezcla de 4 aminoácidos. Los aminoácidos esenciales para la vida son 20.
pero él solo logra recuperar 4 y todos los 20 son zurdos, pero aquí lo que tiene son 4 en una mezcla de zurdos y diestros. Además que todo esto se da bajo unas condiciones. Tampoco fue en el mismo momento de que, de una vez y ya quedó los aminoácidos. No, él tiene que trabajar de una manera controlada, de tener todas las condiciones, si pasaba la chispa se dañaban, si lo deja allí, la temperatura. Mire, son tantas las condiciones que debió tener Urey para que obtuviera esos 4 aminoácidos, que más bien es una evidencia que se requiere un diseñador que tenga todo tan absolutamente controlado para producir la vida, y eso que estamos hablando solo de 4 aminoácidos. Entonces, gracias señor Milley, porque realmente lo que está haciendo es pues dándonos a nosotros la razón de que se requiere un diseño de todas las cosas. Vamos con el último autor, bastante controversial, actual, Richard Dawkins, uno de los famosos naturalistas ateos, que tiene unos conceptos ya pues totalmente salidos de contexto, a veces poco entendible. Pues él incluye, pues obviamente como toda buena sopa, si yo quiero tener buenas reacciones químicas, necesito de la energía, la luz solar, el agua, rayos, volcanes, que tal vez no son tan mencionados en los otros autores de las teorías, pero pues obviamente yo no tengo reacciones químicas. Si está el agua fría o si tengo los elementos simplemente allí, necesito el calor bajo cierta medida. Él habla de una atmósfera primitiva, incluye el concepto del dióxido de carbono, metano, incluye también el concepto del mar que ya venía de Oparín, y allí surgen compuestos simples que se disgregan y se reagrupan en aminoácidos. Esos aminoácidos, que son los más sencillos, luego se unen para formar compuestos parecidos a proteínas. Y ahí entonces, en ese momento donde estoy yo saltando de un sin nada orgánico, sino con todos los elementos inorgánicos, recuerdan a Urey, paso a tener ya ese caldo orgánico o sopa orgánica. Y mire lo que dice Dawkins, que por accidente, ya bien, por accidente, surge una molécula que podía reproducirse, o sea que surgió ya con de una vez material genético. ¿Se acuerda que le estoy haciendo énfasis en eso? Reproducción de los seres vivos no hay sin material genético. Pero mire lo que dice Dawkins mismo, que aunque improbable, debía suceder. O sea, un accidente improbable. Ya estaba el caldo con todas las condiciones y hay un accidente improbable. Pero eso no es lo curioso de Dawkins. Mire, se agrupan moléculas y por otro accidente improbable se envolvieron alrededor de sí. Entonces ya tengo la membrana celular produciendo una barrera protectora compuesta por moléculas proteínicas. O sea que la membrana celular, ¿sabe cómo surge? Por generación espontánea, por un accidente. Entonces la vida surge por 2 accidentes improbables. Y nos critican por tener fe. Pero esto es absurdo. Supera la lógica, digámoslo así. Y entonces, listo, como ya tuve la membrana ya tengo la primer célula viva y resolví el problema de la vida. Además, Dawkins le da un poder sobrenatural a los genes, ya que ellos, según él, seleccionan los mejores, actuando de manera independiente y autónoma, eligiendo deliberadamente qué máquinas van a construir. O sea que en este caso ya no es la madre reina naturaleza seleccionando, sino los genes. Y si bien los genes tienen una participación en muchos de los elementos biológicos, no podemos desconocer que esa es una información totalmente diseñada. Dawkins se caracteriza además por frases tan terribles como estas. Ese Dios da que pensar. El Dios del Antiguo Testamento es, sin duda alguna, el personaje más desagradable de toda ficción, celoso y orgulloso de ello, un mezquino,
injusto, un controlador implacable, un vengativo limpiador étnico sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, matón, caprichosamente malévolo. Vemos qué tipo de persona es esta. Se ha atrevido incluso a decir que un violador es mucho mejor que una persona de concepciones religiosas, porque al menos el violador está actuando conforme a sus instintos naturales. Qué terrible esto. Lo llaman uno de los 4 jinetes del ateísmo actual. Y contra este tipo de personas nos enfrentamos.